Mire, presidente, sin ninguna duda, hablar de la deuda argentina requiere prudencia. Pero cuando hablo de prudencia, no es ni porque seamos grupo terapéutico, ni porque queramos lavar culpa. Estoy leyendo cosas que nos han ido diciendo durante el desarrollo de la sesión, ni mucho menos, sino porque los acreedores están mirándonos. Los acreedores están siguiendo lo que cada uno de nosotros decimos. Y los acreedores son los que van a utilizar cada cosa que nosotros digamos de más para usarla en contra de la Argentina, señor presidente. Por eso cuando se habla de este tema tenemos que ser prudentes, por ningún otro motivo. Parece que por ahí nos da tranquilidad a los seres humanos echarle la culpa al otro. Entonces somos así generalmente, ¿no? Y entonces vamos en una cadena infinita, vamos para atrás, que hemos escuchado hasta clases de historia, que han llegado hasta Rivadavia, por supuesto con memoria selectiva, que en algunos momentos han salteado parte de la historia, pero no importa. Lo que sí hay que entender es que sin ninguna duda todos tenemos algo que ver. Los distintos gobiernos que han ido pasando sí tienen algo que ver. Unos porque gastaron de más y generaron un déficit gigante, otros porque endeudaron en dólares, otros porque generaron el aumento del riesgo país. Y estoy hablando del último tramo, señor presidente. Pero yo me pregunto hoy, ¿qué es lo que hace insostenible nuestra deuda? Porque ahí estamos en el meollo de la cuestión, de eso estamos hablando. Estamos hablando de un problema de sostenibilidad de la deuda. Y por acá han hablado recién de la magnitud de la deuda sobre el PBI, y yo le diría que creemos que esto es lo que hace insostenible la deuda. Mire otros países como Japón, por ejemplo, que tiene un ratio en este tema que es 2 o 3 veces superior al nuestro y no es insostenible para ellos. Entonces es porque hay otras cosas que hacen insostenible la deuda, señor presidente. Entonces me pregunto, ¿cuáles? Y sin duda yo estoy convencida que la verdadera razón que hace insostenible una deuda son todas las características de la economía de un país, y eso es lo que hace que sea insostenible una deuda. Si nosotros vemos la deuda que teníamos en el 2017, la que tenemos ahora, que es similar, que es la misma, y qué pasa que la prima de riesgo entre el 2017 y hoy está era un tercio de lo que es hoy, digamos, algo pasa, algo hace que sea insostenible la deuda, ¿no? Y lo primero que para mí hace insostenible una deuda es cuáles son las dudas sobre el futuro de lo que se va a hacer en la economía de un país. Y esto, por eso, creo que es clave y es importante que hoy toda la dirigencia y todo el arco político de un lado y del otro piensen ideológicamente, corrientes ideológicas completamente diferentes, estemos todos de acuerdo en que es necesario dotar de las herramientas necesarias a nuestros negociadores para que lleguen a la mejor negociación. Porque es indispensable ya en la Argentina que tengamos 3 o 4 puntos básicos en donde seamos capaces de construir políticas de Estado que trasciendan a uno o a otro partido político cuando le llega. No es posible más que vayamos de una banda a la otra de acuerdo al partido político que le toca. Necesitamos 3 o 4 puntos básicos de consenso, señor presidente. Pero para crear certidumbre en un país necesitamos el plan económico que tienen pensado. No es chicana cuando nosotros le pedimos cuál es el presupuesto. No es chicana, para nada. Creemos que es indispensable saber qué es lo que tienen pensado, hacia dónde vamos, cuáles son los grandes lineamientos, porque eso va a dar certidumbre, señor presidente. Y porque esa certidumbre va a hacer que baje el riesgo país, y porque esa certidumbre va a hacer que quienes negocien mejor. No queremos que el probable presupuesto que tengamos en la Argentina se esté discutiendo primero en Wall Street que antes de lo que sepamos aquí. Y de eso estamos hablando, y no es chicana, presidente. ¿Qué otra cosa es lo que da certidumbre y lo que hace que una deuda pueda realmente hacerse frente y llevarla adelante exitosamente? La certidumbre jurídica,
Es indispensable tener certidumbre jurídica en nuestro país. No puede ser que sigamos cambiando las reglas de juego permanentemente, porque cuando se cambian las reglas de juego permanentemente, nadie, ni los propios ni los ajenos, quieren invertir porque necesitan certidumbre jurídica. Se necesita justicia independiente en la Argentina. Indispensable que tengamos una justicia independiente si nosotros queremos también tener esa certidumbre. Necesitamos disminuir la carga tributaria, presidente, porque cuando disminuyamos la carga tributaria vamos a tener quienes quieran invertir en la Argentina y quienes hagan que ese crecimiento sea sostenible, porque desde el 2011 no tenemos un crecimiento sostenible en nuestro país. Y es indispensable que volvamos a crecer para que podamos pagar la deuda y esta deuda realmente pueda ser sostenible. Es indispensable también que tengamos costos razonables para invertir, porque si no tampoco vamos a crecer. Y que cuando hablemos de esos costos razonables entendamos que tenemos una Argentina diversa y que lo que vivimos allá en la punta, en el norte, necesitamos ser tenidos en cuenta porque tenemos costos diferentes a los que viven aquí cerca del puerto. Necesitamos que se entienda que no puede haber más historias a la hora de liquidar los dividendos, que no hay que buscar atajos y dificultades para la hora de liquidar los dividendos cuando estos correspondan, porque todas estas cosas van a hacer que nosotros podamos tener inversiones y podamos crecer. Es fundamental también, señor presidente, que no generemos nunca más déficit que sean insostenibles. Mire, el déficit del 2015, que llegaba a 6,1 puntos del PBI, era como 3 Tucumán lo que produce Tucumán en un año, multiplicado por 3, estamos hablando de esos 6 puntos del PBI de los que hablábamos. Entonces, por supuesto que cuando vos tenés semejantes déficits, con algo lo tenés que cubrir. ¿Y con qué lo cubrís? Lo cubrís con endeudamiento. Y entonces empezamos con este círculo vicioso en donde todos somos parte de la historia por ese motivo, señor presidente. En pocas palabras, para poder hacer sostenible la deuda, necesitamos crecer en la Argentina y necesitamos lograr tasas de intereses que sean pagables. Y para esto flaco favor nos ha hecho la negociación que ha llevado adelante el gobernador de Buenos Aires con un modo de negociar realmente muy extraño, que lo único que ha hecho ha sido disparar más todavía el riesgo país y darle, le diría, la peor de las ayudas a los negociadores que hemos enviado a negociar la deuda de todo. Por esto es importante que las deudas que tienen las provincias sean atendidas en este contexto general de reestructuración de la deuda y por eso celebro absolutamente el tema de que se haya constituido esta comisión para atender a lo que pasa en las deudas de las provincias y celebro más que estén incorporados también los presidentes de bloque de senadores porque es justamente el Senado el que representa a las provincias. Señor presidente. Nuestro bloque va a apoyar esta ley, claro que va a apoyar. Queremos que tenga éxito el presidente y el ministro que está en este momento llevando adelante la negociación. Es indispensable para el país. Y todo lo que haga crecer a la Argentina y todo lo que lleve certidumbre a la Argentina van a contar también con nosotros, señor presidente. Muchas gracias.